Amigos, bienvenidos a su canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Hoy conoceremos qué son los interruptores termomagnéticos o automáticos. Dentro de estos conoceremos cuáles son los componentes principales o cómo están conformados. Y por último, conoceremos cuáles son sus partes, aplicaciones u alcances. ¡Vamos a ello! ¿Qué son los interruptores automáticos? También conocidos como disyuntores. Son dispositivos eléctricos utilizados para proteger circuitos eléctricos, equipos contra sobrecargas y cortocircuitos. Es decir, este dispositivo que vemos acá, lo que hace es proteger contra sobrecargas y circuitos y cortocircuitos. Estos dispositivos son fundamentales en la seguridad de instalaciones eléctricas, evitando daños a los componentes eléctricos, incendios y otros problemas eléctricos potenciales peligrosos. Ahora vamos a ver un poco qué componentes principales o cuáles son los componentes principales que componen un automático. Entre ellos son dos, pero vamos a iniciar primero con los componentes térmicos. Nos dice que un componente térmico es aquel componente que detecta aumentos de temperatura causados por corrientes eléctricas anormales. Es decir, son la parte del automático el cual detecta el aumento de corriente anormal en determinado periodo de tiempo. Y por otro lado tenemos el componente magnético. Este componente detecta corrientes o cortocircuitos que generan campos magnéticos intensos. Cuando se producen cortocircuitos, el componente magnético responde rápidamente y desconecta el circuito. Es decir, cuando hay un cortocircuito, el componente magnético que integra el automático se activa, lo cual abre el circuito e interrumpe, por ende, el flujo o el viaje normal de la corriente eléctrica. Ahora vamos a conocer la parte interna de un automático. Como ya vimos, se divide en dos: la parte magnética y la parte térmica. Pero en sí está conformado por tres piezas. La parte magnética, como ya lo miramos, es aquella que identifica el cortocircuito, y la parte térmica es aquella que identifica los excesos de corriente o viceversa. Pero también tenemos una parte que es la cámara de extinción. En esta cámara lo que hace es seleccionar cuál de estos componentes se activa y por ende mandar una señal para que se abra el circuito. Analizado esto, entonces podemos decir que el objetivo principal de un interruptor termomagnético o automático es simplemente desconectar el flujo de la corriente cuando identifica o determina puntos anormales en el circuito, como sobrecargas o cortocircuitos. Esto nos ayuda a evitar daños en los cables, equipos y otros componentes del circuito, así como reducir los riesgos de incendios causados por sobrecalentamientos. Una vez que se han solucionado el problema, los interruptores automáticos se pueden reiniciar de forma manual y hay otros que tienen selectividad de forma automática. Ahora decimos también que los interruptores automáticos se utilizan en un amplio concepto o gama de protección, lo cual podemos utilizar tanto para el hogar, edificios comerciales y hasta la protección en los sectores industriales, y de igual manera en la distribución de la energía. Son fundamentales en la estructura, ya que nos garantiza y nos presta tanto la seguridad, la calidad y la confiabilidad de que nuestros sistemas, como ya vimos en el tutorial anterior de protecciones de sistemas de seguridad, protege y nos garantiza que nuestro circuito va a estar siempre con la protección y la calidad adecuada. Dentro de las aplicaciones de los automáticos tenemos la aplicación para el hogar. Los interruptores automáticos los encontramos en los paneles eléctricos residenciales para proteger los circuitos de las casas contra sobrecargas y cortocircuitos. Por ejemplo, si hay una toma de corriente
debido a la conexión excesiva del dispositivo, el interruptor automático se desconecta para evitar un incendio o daños. Como vemos en nuestras imágenes, esta persona en una sola toma tiene cientos de miles de cargadores, lo cual ocasiona una sobrecarga y por ende el interruptor se activa, abriendo el circuito y interrumpiendo el flujo de la corriente. En las aplicaciones de los automáticos también tenemos las aplicaciones industriales, las cuales los encontramos en el control de la electricidad como tal, de la carga de máquinas o equipos, y en el control de la maquinaria en general. De igual manera, en los sistemas de distribución de la energía, los interruptores automáticos se utilizan en subestaciones eléctricas y estaciones de distribución para proteger la infraestructura eléctrica y gestionar la carga de manera eficiente y efectiva a los hogares o donde la requiramos. En las aplicaciones industriales también tenemos las instalaciones comerciales. En las edificaciones comerciales, los interruptores automáticos garantizan un suministro de energía seguro, eficiente, lo cual nos proporciona o nos garantiza evitar daños a las redes eléctricas. Las aplicaciones en las energías renovables, como podemos ver, las instalaciones de paneles solares, el interruptor automático es el que nos proporciona la seguridad de que este dispositivo, al haber una sobrecarga o una sobretensión o una mala instalación, dado que los paneles siempre van a estar generando electricidad, es lo que hace es detectar el fallo o la anomalía emergente y cerrar el circuito o abrir el circuito mejor, interrumpiendo el viaje normal de la electricidad. En conclusión, podemos decir que los automáticos se pueden incluir como componentes termomagnéticos. Son dispositivos críticos en la protección de circuitos eléctricos y equipos en una amplia gama de aplicaciones, desde el hogar hasta el sector industrial y las energías renovables. Su capacidad para proteger, detectar y responder a condiciones anormales de funcionamiento contribuyen a la seguridad y la fiabilidad de los sistemas eléctricos. Es decir, que nosotros como electricistas tenemos un fiel amigo, el cual nos garantiza esa seguridad de que nuestra instalación siempre va a estar protegida contra sobrecargas, cortocircuitos o anomalías emergentes recurrentes que se pueden dar por algún motivo o mala operación. Esperamos que este video les haya podido servir y hayan podido ampliar o despejar aquellas dudas que tengan sobre los termomagnéticos o automáticos. Espero que puedan seguirnos, dejarnos un comentario, darle a la campanita. Nos vemos en otros videos. Hasta la próxima.